Amante en la sombra 5 años, y hoy él se casa con otra. El día en que un anillo partió mi vida en dos. Si alguna vez te guardaron como un secreto, esta historia es para ti. Soy Canción de Sonan, directora en Corporación Yang y en silencio, la secretaria personal del hombre al que amé 5 años. Yan Lian, el presidente que todo el país aplaude. Hoy, las noticias gritan su compromiso con la heredera del grupo Lee. Y yo, la mujer que aprendió a no llorar en horario de oficina, tengo 30 días para cumplir una promesa que le hice a mi padre, o romperme para siempre. El murmullo comenzó en los pasillos como lluvia fina. El presidente se casa con la heredera Lee, y la señorita Song solo es su secretaria. No sabían que la mitad de esas firmas que sostienen el imperio llevan mis desvelos. No sabían que cada marca en mi cuello no era vanidad, era la prueba de un amor que nunca fue oficial. Señorita Song, ¿está bien?, me preguntó Mei, mi asistente, con los ojos anchos. Estoy en horario laboral, respondí, como quien se aferra a un borde. El teléfono vibró. Un video de mi padre. Hija, falta un mes para nuestro acuerdo. Si ese hombre no te oficializa, volverás sin protestar y tomarás las riendas. Te busqué 3 años. Prometiste no esconderte más. Tragué aire como si fuera vidrio. Papá, lo sé, lo cumpliré. La puerta de la oficina del presidente se abrió. Yan Lian me miró con esa calma que siempre confundí con refugio. Esta noche vienes a la cena con Luis. ¿Con Luis Rocha? El inversor con fama de depredador, el mismo al que yo misma puse un límite en cada contrato. Solo es trabajo, Sonan. Puedes manejarlo. Trabajo. La palabra que usábamos para tapar todo lo que ardía entre nosotros. En la cena, Luis sonrió con dientes de tiburón. Presidente Yan, qué generoso traer semejante belleza. Si me permites, me gustaría un momento a solas con la señorita Canción. Alzó su copa. Brindemos por la alianza. Su mirada se pegó a mí como una mano indebida. Derramé un poco de vino. A propósito sobre su traje, necesitaba segundos para pensar, para escapar. Lo siento, dije. Permítame ayudarle a cambiarse. Luis rió, encantado de su propio poder. Por supuesto, giré hacia N buscando un ancla. No la encontré. Sus ojos eran mármol. Allí lo entendí. En público, yo era intercambiable. Caminamos por el pasillo alfombrado. Cada paso retumbaba con los chismes de la mañana. La gente rica solo se casa con gente rica. Abrí la puerta del vestidor y en vez de entrar, me volví hacia Luis. Reglas claras, señor Rocha. La puerta queda abierta y mi asistente espera aquí fuera. Cualquier intento de sobrepasar un límite y la alianza muere antes de firmarse. ¿De acuerdo? Su sonrisa se tensó. Presidente Yan dijo que tú sabías jugar. Sé negociar. No soy tu entretenimiento. En el espejo vi algo que me había faltado 5 años. A mí misma. Con el eco del video de mi padre ardiendo en el bolsillo, marqué a Puede por el intercomunicador. Trae los documentos. Esta noche la alianza se firma con cláusulas que protegen a cada mujer de esta empresa. Si no le gusta, no hay trato. Luis jadeó, molesto. No estás en posición de exigir. Y sin embargo, aquí estoy. A pocos metros escuché pasos conocidos. Yan Lian se acercaba. Su sombra cubrió el umbral, ese lugar donde mi vida siempre quedó a medias. Levanté la barbilla. Si iba a romperme, sería hacia arriba. N entró, miró a Luis, luego a mí, y dijo la frase que decidiría mi destino. Yan entró como quien apaga un fuego con un vaso de agua, frío, impecable, sin apenas mirarme. Sonan, discúlpate con el señor Rocha y resuelve el problema. El anillo es prioritario. La palabra prioritario siempre va al revés de mi nombre. Luis sonrió como quien recibe un juguete. Respiré hondo. Sentí el vídeo de mi padre latir en mi bolsillo como un pulso extra. Y antes de que ninguna orden se convirtiera en sentencia, deslicé la carpeta sobre el aparador. Cláusula 17b. Protección de las empleadas en entornos de negociación. Puerta de 1900. Cristal. Grabación autorizada.
presencia de un tercero de confianza y sanción automática por incumplimiento. Despido y una multa del 12% sobre el importe. Luis arqueó las cejas. Jan tensó la mandíbula. ¿Me estás escuchando, Sonan?, insistió. Sí, y también estoy escuchando las voces de todas las mujeres que elegiste no escuchar. La frase salió antes de que pudiera pulirla. En el espejo del vestuario, vi cómo me enderezaba la espalda. Le ocurre a quien pasa mucho tiempo acurrucado. Un día, el cuerpo recuerda que nació para ocupar espacio. Luis dio 2 pasos hacia adentro, pero la regla le dio un golpe seco. Eres un poco agresivo, me gusta así, pero compro orgullo con bonificaciones generosas. Abrí la segunda pestaña de la carpeta. Capturas de pantalla, informes, cumplimiento interno, un caso silenciado en otra empresa donde él era socio minoritario y del que yo tenía las iniciales, fechas y nombres. No era un rumor, era un método. Si crees que estás comprando silencio, estás en el lugar equivocado. Rió brevemente mirando a Jan en busca de complicidad. Presidente Jan, ¿me está chantajeando tu secretaria? Miré a Jan. Mantuvo su postura de mármol. El mármol no abraza a nadie. Es directora, corregí. Y no pido favores. Propongo gobernanza, un comité de integridad independiente, una línea directa anónima, capacitación obligatoria y una cláusula que hoy se llama la cláusula Rocha. Si te pasas de la raya, tu apellido se convierte en un párrafo de nuestro código. May, afuera, tosía como si golpeara el puño contra el reloj. Teníamos una empresa allá, contratos, personal, y yo intentaba salvarlo todo con un puñado de papeles y un gran pesar. Jan se volvió hacia mí. La voz grave, que siempre había usado como refugio, ahora sonaba como una corriente. Estás alzando la voz en el momento equivocado. Quise decir, el momento equivocado fueron los últimos 5 años, pero guardé silencio. En cambio, abrí el último compartimento de la carpeta, una hoja de condiciones. Si al señor Rocha le parece demasiado pesada, tenemos a este consorcio singapurense dispuesto a aportar el mismo capital con métricas públicas de ESG. Jan parpadeó, genuinamente sorprendido por primera vez esa noche. No lo sabía. Claro que no lo sabía. Cuando mantienes a una mujer en la sombra, olvidas que puede ver en la oscuridad. Luis inclinó la cara con recelo. Un farol. Llama. El número está ahí. O firma y brinda conmigo por una alianza que nadie tendrá que ocultar. Por un instante, el silencio fue tan denso que pude oír el hielo derritiéndose en el cubo plateado. Fue entonces cuando mi imaginación, esa ala caprichosa de mi mente, voló hacia la iglesia que los titulares matutinos habían retratado. Me vi en la última fila, con un vestido neutro, los dedos entrelazados. La novia sonreía bajo flores blancas, los flashes de las cámaras, y yo, invisible. Pero en pleno vuelo, algo cambió. Las flores se convirtieron en papel, la cinta del ramo en un recibo viejo, y los anillos en sellos de contrato. No era una iglesia, era una sala de juntas. No era amor, era intercambio. Regresé al camerino con la certeza de quien cae de pie. Ya no quería ser testigo de la boda de alguien con su propio poder. Luis cogió el bolígrafo, lo hizo girar entre los dedos y lo dejó sobre el papel con un mal humor estudiado. Cláusula Rocha, leyó, riendo torpemente. ¡Qué chiste! El chiste es pensar que las mujeres son un coste para la reputación, respondí. Firmó. Firmó porque hombres como él prefieren una molestia cara a un escándalo gratis. Firmó porque vio que detrás de mí había un padre que me había recogido durante 3 años, un puesto de director ganado con cada trasnochada y un plan B vinculado a un DDI internacional. Firmó y sentí el clic de una cerradura que se volvía del revés. No estaba atrapada, estaba abriendo. Jan recogió los papeles, aún con la calma de quien prefiere ocultar sus sentimientos. «Te has pasado de la raya, Sonan». «Por fin», respondí.
El límite anterior era mi silencio. Dio medio paso como si estuviera a punto de decir algo íntimo, pero se contuvo. La cámara del pasillo lo captaría todo, y por primera vez lo deseaba. La invisibilidad ya no servía. Tenemos que hablar del anuncio del compromiso, aventuró. Hoy no, hoy sí. Me sorprendí. Te esperé 5 años. El país te esperó una mañana, y tú elegiste el país. Lo respeto. Pero de ahora en adelante, cada decisión vendrá con la mía. May apareció con ojos brillantes y un sobre beige. Esto llegó de los asesores del Grupo Lee, solicitud de actualización de la gobernanza conjunta. Lo acepté. Dentro, más allá del protocolo cortés, había una invitación velada, una reunión privada con la heredera, la mujer que sostendría el anillo que me arruinó el día. En el coche, el cristal reflejaba una versión de mí misma que no reconocía, y me permití temblar un minuto, solo uno. Cuando dejé de temblar, llamé a casa. Mi padre contestó al tercer timbre, respirando agitadamente como quien carga con su propia empresa a cuestas. Papá, cumplo con el acuerdo. Queda un mes, pero no vuelvo como una carga, vuelvo como una elección. Antes, necesito terminar con esto. Guardó silencio. Su silencio siempre era una prueba y una tienda de campaña. Creía que llegaría el día en que te elegirías a ti misma, dijo finalmente. Ya está aquí. Colgué y por un segundo extrañé lo que nunca tuve. Un amor que me presentara al mundo en voz alta. Extrañar lo que nunca existió a veces duele. Más, porque no hay recuerdos que me consuelen. Al día siguiente la ciudad amaneció con titulares que repetían el compromiso perfecto. Publiqué en la intranet el nuevo código de conducta con el comité y la línea directa. En media hora, Recursos Humanos me escribió 12 mensajes anónimos, 3 informes antiguos, 2 pruebas. Le respondí, a partir de hoy no estás sola. Por la tarde, la reunión con la heredera. Llegó puntual, elegante, como una nota musical que no admite discordancia. Gracias por invitarme, directora Song. El tono no era hostil, era curioso. Quiero una colaboración limpia entre nuestros grupos, dijo, y he oído que sabe cómo exigir lo correcto. Tras sus pestañas perfectamente rizadas, había cálculo y quizás miedo. Hasta las princesas tienen miedo. Me di cuenta de que si esta mujer había sido bienvenida por Jan a su regreso de China, también sabía lo que era llevar una etiqueta que no había elegido. Hice una pausa, sopesé mis cartas y abrí una que llevaba meses guardando. Un expediente sobre la deuda oculta de un proveedor clave del Grupo Lee. Una bomba de relojería a punto de explotar con la primera mala cosecha. Podría usarlo para derrocar o para proteger. En mis manos, el poder exigía forma. No vine a volar tu casa por los aires, dije. Vine a impedir que te cases con una casa en llamas. Me miró de arriba abajo. El anillo brillaba como un faro en un mar tempestuoso. ¿Qué quieres entonces? Casi dije, nada, pero quien no pide nada lo pierde todo. Quiero que este matrimonio sea una transacción honesta, y quiero que mi nombre deje de ser sinónimo de secretismo. Bajó la vista hacia el expediente y al levantarla vi a una mujer real bajo la heredera. Yo tampoco quiero ser un trofeo, confesó. El mundo se estremeció 1 milímetro, como cuando un ascensor se detiene entre 2 plantas. Al salir de la reunión, Jan me esperaba en el pasillo, con una sombra de noche bajo los ojos. ¿Podemos hablar? En otro tiempo habría dicho siempre. Ahora saqué una tarjeta del bolsillo, la fecha de la junta directiva, el orden del día de la junta directiva, las nuevas cláusulas y la advertencia de que usaría mi voto como directora sin pedirle su aprobación. En la junta, respondí. En público. Sostuvo la tarjeta como si sostuviera algo con guantes. ¿Crees que no te elegí? Creo que elegiste el camino fácil. Y ahora, irónicamente, el camino fácil se ha vuelto más caro. Pasé junto a él, oliendo el perfume que me había arrullado durante tantas noches de insomnio, y supe que,
Por mucho que me doliera, ya estaba en otro lugar, un lugar donde el silencio no era mi apellido. En el ascensor, mi reflejo me trajo a la mente a una mujer que quería presentar al mundo. Me toqué el bolsillo y sentí el sobre de Lee Group, la firma de Luis con la cláusula Rocha, el pliego de condiciones de Singapur y de fondo la voz de mi padre diciendo que me había encontrado después de 3 años. Todo esto formaba un mapa y por primera vez el punto final no era nosotros, era yo. Cuando se abrieron las puertas en la planta baja, un noticiero en la pantalla del vestíbulo cambió de titular. Se filtró un borrador de cláusulas sin precedentes en un gigante de la industria, protección histórica para las empleadas. Sentí el corazón latir con fuerza en el lado derecho de mis costillas. La cámara me capturó de perfil y no aparté la mirada. Cualquiera que haya vivido escondido durante 5 años aprende a enfrentar la luz. Seguía amando a Jan. El amor no es una pregunta que se responde en medio del pasillo, pero en ese momento amé algo más con una fuerza renovada. La mujer que, el día del anuncio de su compromiso, obligó al mundo a pronunciar su nombre con respeto. Y aún quedaba un mes por delante, un consejo que aprobar, un compromiso que hacer, o no. Y la promesa de volver a casa no como alguien que huye, sino como alguien que llega. A veces, lo que llamamos el final es solo la primera frase, dicha en voz alta. Suscribir y activar la campana ahora. Tu comentario desbloquea el siguiente capítulo y ayuda a que esta historia llegue a más personas. La sala de crisis parecía una capilla infiel. Pantallas gigantes, gráficos, titulares deslumbrantes. Borrador de cláusulas inédito filtrado en Yang. El jefe de Relaciones Públicas habló de daño controlado. El departamento legal susurró filtración interna. Y alguien, con la valentía que solo la cobardía puede dar, soltó. El director Song siempre ha sido cercano al presidente. El aire olía a hierro. Yang mantuvo la mandíbula firme, pero yo ya conocía esa rigidez. No era liderazgo, era cálculo. Necesitamos un chivo expiatorio, dijo el de Relaciones Públicas, como si pidiera un café. O el inversor de Singapur se enfriará y la unión con el grupo Lee se convertirá en un titular tóxico. Sus ojos me perforaron. Me enderecé. Si alguien me llama filtrador, que lo traiga. Registros, la infraestructura registra quién accedió. Descargó e imprimió la información. Ya solicité a TI la cadena de custodia. Y para evitar olvidos selectivos, presenté una réplica externa al auditor independiente. Silencio. Es extraño cuando el miedo cambia de bando. El celular vibró con el mensaje que nadie quiere leer. Hoy terminan 30 días si no aprendes a quedarte en tu lugar. Número desconocido. May corrió hacia mí, pálida. El rumor corrió por los foros. La secretaria que se subió a la sábana. Las viejas etiquetas intentaron revestirme. De nuevo, respiré hondo. El recuerdo del vídeo de mi padre me enderezó por dentro. Publica el código. En la intranet otra vez, con fecha y hora. Y que se abra el comité para quejas retroactivas. Pregunté. Si quieren llamarme ruido, seré ruido que protege. Afuera, la ciudad era un mar de cristal. Por un instante, mi imaginación me llevó a lo alto del edificio, donde el viento repetía antiguas promesas como una canción infantil. Vi la iglesia de los titulares desmoronarse en papel. Vi el ramo convertirse en un recibo y me vi a mí misma dando un paso en el aire, no para caer, sino para caminar en silencio. El suelo que encontré fue una simple palabra, simplemente es. Por la tarde, la heredera del grupo Lee solicitó nueva conversación, llegó con un vestido que denotaba poder y una mirada que denotaba prisa. Director Song, el borrador filtrado podría convertirse en una crisis para ambas partes. Empezó. Quiero proteger el matrimonio. Un escudo no es silencio, respondí, y deslicé una frase. Acuerdo de transparencia cruzada, diligencia debida de proveedores prenupciales, objetivos de integridad pública,
un comité binacional con mayoría de mujeres y una cláusula de suspensión automática del contrato en caso de acoso comprobado. Me observó, con el anillo brillando. Si acepto, ¿me ayudarás a enfrentar a quienes no quieren esto? Lo haré, siempre y cuando mi nombre deje de ser sinónimo de secretismo y empiece a firmarse. Voz alta. Una comisura de su boca cedió. No era una sonrisa, era una rendición al sentido común. Regresamos al piso 22 y encontramos una sala de consejo reunida apresuradamente. Reunión extraordinaria. Los accionistas remotos aparecieron en pantallas cuadradas. En el centro, el director de mayor edad, un hombre de cabello blanco que tamborileaba sobre la mesa, dijo: Yang necesita paz, y la paz se llama compromiso. Cualquier turbulencia ahora reduce el valor. Otro agregó: si el director Song expuso las actas, es insubordinación. Yang mantúvola y compostura, con la mirada oscura como el mármol. Es intensa, se aventuró a decir, intentando encontrar el equilibrio entre perderme y perder el trato. Levanté mi credencial de director y pedí hablar. Pide los registros. Y mientras tanto, que sepas esto: la cláusula Rocha ya nos ha evitado un escándalo. En menos de 12 horas, Recursos Humanos recibió 12 informes. El precio del silencio siempre ha sido mayor. La diferencia es que hoy tú, se oyó un clic de micrófono. El consejero canoso sonrió brevemente. Entonces, veamos. La pantalla central mostraba un video del pasillo. Luis y yo saliendo del vestuario, con la puerta entreabierta y la cara demasiado ladeada. El archivo tenía una marca de tiempo alterada 2 minutos, lo que sugería que yo había estado allí, solo antes de llamar a May. «Director», canturreó el consejero, «¿es este su gobierno?» Sentí que se me helaba la sangre, no de culpa, sino de saturación. Apague el sonido. Mire el reloj detrás de la barra, 21:37. Ahora, compárelo con el registro del torniquete de planta. May pasó a las 21:35, y con el registro de llamadas del intercomunicador, 21:34. La fecha del archivo es incorrecta. Si la mentira necesita ajustar el reloj, yo no soy el problema. Una larga pausa. Cayó como una piedra en el agua y regresó como una ola. Uno de los accionistas solicitó un informe pericial en directo. Otro, que apenas había hablado, susurró: ¿quién envió el archivo? El departamento legal se aclaró la garganta. Remitente, secreto, pero vino de una dirección IP vinculada a relaciones externas. Las miradas se dirigieron al equipo de relaciones públicas. El jefe de relaciones públicas se perfumó con nerviosismo. Su máscara social se deslizó 1 centímetro. Jan finalmente habló. Basta de ataques secundarios. La integridad es innegociable. Lo miré, buscando un puente en esa frase. Encontré una barrera. No dijo «Sonan es innegociable». Dijo «integridad». Era lo máximo que podía llegar sin romper el guión del Liu. Compromiso. Lo entendí. Y me dolieron exactamente 5 años. Salí del consejo con May y encontré un mensajero en motocicleta en recepción. Me esperaba con un sobre marrón, sin remitente. Dentro, 2 papeles, uno invitación de Vodacom, la fecha avanzado a 15 días y un memorando interno proponiendo mi suspensión preventiva debido a un posible conflicto de reputación. Se me hizo un nudo en el estómago. La invitación tenía una letra preciosa y sangre seca. Me senté, apoyando los 2 documentos en mi regazo como si pesaran 2 kilos. Cuando me levanté, ya tenía un plan trazado por el propio ataque. May, programa una conferencia de prensa para mañana a las 9 a.m. Tema: el coste oculto del silencio en las grandes corporaciones y habla con el auditor. Quiero los registros en la primera fila. El teléfono sonó. Mi padre. Su voz era un puente antiguo que crujía al viento. Hija, el grupo rival me ha hecho una propuesta hostil esta mañana. Dicen que te suspenderán. Parece que el mundo está poniendo a
Prueba si volverás rota. Cerré los ojos y vi el taller de mi infancia, las manos manchadas de grasa, hombres que llamaban capricho a mi ambición. Papá, volveré, pero me pondré de pie. Primero, necesito encender la luz aquí. Ni siquiera es para mí, es para los que vengan después. Respiró con dificultad. Te esperé 3 años. Puedo esperar 15 días. Pero no dejes que este lugar te vuelva a enseñar a callarte. Sonreí para mis adentros. No lo hará. Esa noche escribí mi carta de no suspensión, un documento que yo mismo inventé. Si la Junta aprueba mi salida, automáticamente se convierte en renuncia estratégica, transfiriendo mi voto a un concejal suplente alineado con el acuerdo de transparencia. En lenguaje sencillo, si me echan, dejo un mano dentro, sujetando la cuerda. Mientras firmaba, mi imaginación volvió a volar. Me vi cruzando la nave de aquella iglesia de papel, pero esta vez no iba al último banco. Me subí a la mesa del consejo, quité las flores de plástico y coloqué un ser vivo en el centro. Mi nombre. Por la mañana, la rueda de prensa, cámaras, luces, reporteros que me trataron con la curiosidad de quien descubre un secreto a la vista. Hablé de los informes que había recibido, la cláusula Rocha, el precio del silencio. No mencioné el video manipulado, dejé que lo hicieran los expertos. Al final, un periodista hizo la pregunta que los demás se habían ahorrado. Director, ¿sigue o el presidente? Dolía de una forma casi ancestral. Amo a esta compañía lo suficiente como para no aceptarla como menos de lo que puede ser. En cuanto al corazón, habla su propio idioma. Lo único que puedo prometer es que de ahora en adelante no hablará bajo. Y no habló, porque al bajar del escenario llegaron los registros con sello oficial y un detalle que cambió el rumbo del juego. La IP del video fraudulento provenía de un dispositivo registrado con el personal del novio. El pasillo era demasiado corto para tanta información, y comprendí que los 15 días serían un camino con muros a ambos lados. Por un lado, el matrimonio. Por el otro, la adquisición hostil de la empresa de mi padre. En medio, yo, con un expediente de cláusulas, un grupo de mujeres dándome las gracias desde el anonimato, y un amor que quizá ya no me merecía. Cuando se abrió la puerta del ascensor, Jan estaba allí. Levantó la invitación. Quería decírtelo yo mismo. Pues dilo ahora, en voz alta, susurró. Sonan, yo. La frase quedó como la ropa tendida en el tendedero antes de una tormenta. Y en ese silencio cargado me di cuenta. No era que no supiera qué decir, sino que nunca había aprendido a decirlo. Conmigo en la luz. Suscribir y activar la campana ahora. Tu comentario desbloquea el siguiente capítulo y ayuda a que esta historia llegue a más personas. Al cerrarse el ascensor, la tarjeta con la nueva fecha de la boda pesaba entre nosotros como una sentencia preestablecida. Dicen que filtraste las condiciones, empezó Jan, en voz demasiado baja para un edificio iluminado. Los registros dicen lo contrario, respondí y pasé el informe forense por la pantalla de mi teléfono. La dirección IP del vídeo falso provenía de un dispositivo registrado en personal del novio. Su tono palideció. ¿De quién? Relaciones externas. La palabra quedó suspendida como el polvo tras una alfombra desgastada. Se llevó la mano a la barbilla, el gesto calculador que siempre usaba para ocultar sus sentimientos. Déjamelo a mí, negué con la cabeza. No, lo dejo en manos de mi equipo de gobierno. Hoy a las 17:00, entrevista con el auditor y el departamento de TI. A las 19:00, comité extraordinario. A las 21:00, carta pública. La transparencia no tiene ángulos muertos. Me fui antes de que pudiera encontrar una forma elegante de pedirme que lo siguiera de nuevo. En el pasillo, Puede llegó a pasos rápidos. El de Relaciones Públicas quiere hablar contigo en el garaje, en privado. Su sonrisa era una advertencia de incendio. Fui. El sótano de hormigón olía a lluvia almacenada.
Martins, el jefe de Relaciones Públicas, me esperaba apoyado en la capucha, con la chaqueta impecable, la mirada tratando a las personas como variables. «Director», lo llamé para ahorrarle. Abrí la cámara de mi teléfono sin ocultarla. «¿A quién suele beneficiar el ahorro?». Se inclinó hacia mí con voz sedosa. «Si admite que cometió un error, nos retiraremos. El matrimonio respirará y le garantizamos un regreso discreto después de la luna de miel. Mejor eso que aparecer en los titulares como el amante resentido que arruinó un acuerdo multimillonario». La palabra amante mí impresionó menos que hace un mes. Ya no era una identidad, era una pieza de museo. «¿Y si no lo admito?». Se encogió de hombros. «La suspensión terminará en cuestión de horas, y tu carrera será el chiste». Di un paso más cerca. «¿Quién manipuló la hora del video, Martins?». Un leve temblor le recorrió la comisura de los labios. «Estás histérica, Sonan». Cuando un hombre pierde una discusión, suele diagnosticar a la mujer. «Los registros llegan a las 5 p.m., repliqué. «Si tu nombre está en ellos, renuncia pronto. Queda mejor en tu currículum». Detrás de mí, el ascensor se abrió. Su mirada recorrió la escena. Yo, la cámara, Martins, la arrogancia. «¿Qué pasa?». Martins ensayó la aceptación de la mentira. «Presidente, estoy tratando de proteger la directora. Está desequilibrada. Puedo arreglarlo todo con una nota». Respiré hondo y reproduje el audio de 2 minutos donde me ofrecía un intercambio. Mi voz por una paz plásticamente perfecta. El sonido de la frase envenenó la habitación. Jan cerró los ojos un instante, no de dolor, sino de agotamiento moral. «Martins, entrega tu credencial en recepción, ahora mismo». El Relaciones Públicas sonrió de reojo, la sonrisa de quien se cae pensando que es un ala. «Me necesitarás cuando suba el agua. Prefiero agua limpia a una presa podrida». Respondí en lugar de Jan, y por una vez no me corrigió. A las 5 p.m. llegó el departamento de informática con una hoja de cálculo que se leía como una oración con sello. Acceso al archivo, cambio de metadatos, carga del video. Todo había venido de relaciones externas, credenciales de relaciones públicas, contraseña cambiada a las 8:51 p.m., justo en el minuto en que me salvaba por mensaje de texto. El departamento legal dejó de carraspear. El consejo convocó una reunión apresurada para decidir mi suspensión o la plena adopción del acuerdo de transparencia transversal. Estos dos puntos en la misma agenda eran un arma de doble filo. O me convertiría en un ejemplo o en un modelo a seguir. Durante el descanso, el heredera del grupo Limi llamó a una pequeña habitación con paredes de cristal. «Oí hablar del presidente», dijo, con el pulso firme y la mirada más humana que la primera vez. «Si apoyo su propuesta, la mitad de mi familia dirá que cedí ante su teatro. Y la otra mitad recordará que ese teatro está oculto, sin auditar», respondí, dejando un programa de saneamiento, auditoría prenupcial, comité binacional con mayoría femenina, cláusulas de suspensión automática por acoso y, lo más importante, ventana de aplazamiento de la boda hasta el final del examen. Tocó el anillo como si midiera el peso de un sol en su dedo. «Si lo pospongo, me ve como débil. Si no lo pospones, el mercado te ve como ciega». Su silencio era como alguien que cuenta hasta 10 para evitar tomar una decisión enfadada. «Aceptaré el aplazamiento. Con tú, me ayudas a afrontar el mío», sonrió desdentado. «Ayudo, pero mi nombre sale de las sombras hoy». A las 19 horas, la comisión extraordinaria dio inicio con sensación de tribunal y finalizó con sensación de revisión de ruta. 12 historias se convirtieron en números en la pantalla. Fechas, lugares, nombres, 3 pruebas documentadas. «Sin la cláusula Rocha, esto sería una conversación informal», dijo el auditor. «Con la cláusula se convierte en política». El consejero Canoso probó la última bala. «Y el daño a la imagen
Señalé a la audiencia en vivo del canal corporativo. Miles de personas mirando. Simplemente no había espejo. A las 8 p.m., la ciudad iluminó el cristal con su collar de luz. Por un instante, mi mente se rebeló contra la gravedad y voló. Me encontré en un aeropuerto con el pasaporte en la mano. El tablero anunciaba destinos como excusas. París, para olvidar. Tokio, para empezar de nuevo. Hogar, para realizar. Me senté en el banco metálico de mi ensoñación y comprendí que el vuelo que importaba no era el metal, era la postura. Para llegar es un verbo que también se conjuga internamente. A las 9 p.m. mi carta pública se publicó. No mencioné a nadie. Nombré hechos, registros, experiencia, estadísticas de riesgo. Y cerré con una simple verdad. El trabajo es un lugar de contratos, no de miedo. A partir de hoy, quienes tengan miedo, que sean ellos quienes los violen. El chat explotó con «gracias», por fin. Y pensé que era solo yo. Ver puede seca las comisuras de los ojos, como si firmaras un nuevo comienzo con agua. En el mismo minuto recibí 2 mensajes. De mi bienal grupo rival ha aumentado su oferta. Quieren obligarte a regresar como un perdedor. Respondí, volveré como un perdedor. Decisión. Cierren la línea del puente con el banco. Me llevaré al caballero blanco de Singapur. El otro mensaje era DN. Consejo en 10 minutos. Va a ser una votación reñida. Quise reír y llorar ante la ironía. El hombre que me mantenía pequeño ahora necesitaba mi gran voz. La reunión final comenzó con la empresa muy decidida. El miembro canoso de la junta directiva votó por suspenderme. Otros 2 hicieron lo mismo. 3 votaron por adoptar el acuerdo en su totalidad. Dibujo técnico. Todos miraron a Jan. Su rostro era el mismo de tantas noches sin nombre, pero su peso no. Antes de mi voto, dijo, la heredera del grupo Lee tiene algo que decir. Entró con un sobre y una serenidad que reconocí, la de quien elige su propia versión de la historia. Solicito, como parte, interesada en nuestro futuro común, aplazamiento de la boda por 30 días para completar la auditoría. Firmo, con mi familia, el acuerdo de transparencia transversal. Una oleada de murmullos sacudió la sala. El asesor de toda la vida casi dejó caer el bolígrafo. Verme voto por la adopción plena del acuerdo, dijo. Se deshizo el empate. Las actas se escribieron allí mismo. En el pie de página mi nombre apareció por primera vez, sin la sombra de ningún otro. Podría haber llorado. Elegí hacerlo, firmar cuando levanté la vista. Jan seguía mirándome fijamente. Sé que esto no arreglará 5 años, se aventuró a decir. No lo arreglará todo, confirmé, pero arreglará la empresa. Inclinó la cabeza como si aceptara la mitad de un milagro. Afuera, la noche parecía respirar mejor. En recepción, me esperaba un arreglo sencillo con una nota escrita a mano. Gracias por devolverme el derecho a trabajar sin miedo. L no era de Luis. Era Laura, un analista junior al que apenas conocía. El mundo cambia cuando llega una nota como esa con un nombre. Tomé el ascensor pensando en lo que estaba por venir. 15 días se convirtieron en 30. La adquisición hostil de la empresa de mi padre avanzaba como una marea. El caballero blanco de Singapur me esperaba con cláusulas, y en medio de todo esto había una sensación inquebrantable. Tal vez todavía amaba a Jan, tal vez amaba a la mujer que aprendió a amarse a sí misma frente a él. Lo que sabía era que, de ahora en adelante, nadie volvería a ocultarme un secreto. No lo haría. Inscríbase y activar la campana ahora. Tu comentario desbloquea el siguiente capítulo y ayuda a que esta historia llegue a más personas. Al 30º día, la ciudad parecía contener la respiración. El reloj del vestíbulo marcaba el ritmo como solo marcan los relojes en vísperas de una decisión. La auditoría conjunta completó su informe a las 8:17 am. Habían salido a la luz 3 graves infracciones pasadas. La cláusula Rocha
Había actuado como una puerta que al abrirse hizo que todo el molde saliera disparado. A las 9 a.m. entregué a la Junta la carta que había preparado para lo peor. Si me suspendían, se convertiría en una renuncia estratégica, y mi voto se transferiría al suplente independiente. No era necesario. La Junta comprendió que, sin un verdadero ruido, la empresa seguiría secuestrada por rumores. Al mediodía, la heredera del grupo Lee llegó sin la escolta habitual. Sus hombros contenían el silencio de quien ya había tomado una decisión. Director Song, el informe confirma lo que dijo y susurró. He solicitado formalmente cancelación de la boda. La palabra resonó como una campana. No por escándalo, sino por coherencia. No seré un trofeo para una historia contada por otros. Vi en sus ojos lo que pocas personas muestran cuando todos los observan, la valentía de desafiar el guión que les han dado. Extendí la mano. Gracias por elegir la luz, incluso cuando duele. Sonrió con tristeza. Duele, pero cura. A las 2 de la tarde, el Consejo Extraordinario reabrió, esta vez con la prensa afuera como el mar golpeando el muelle. Jan entró sin anillo, sin sus certezas habituales, sin su máscara de mármol, y, quizás por eso, más humano. El acuerdo de transparencia cruzada ahora forma parte de los estatutos. El comité se establecerá con mayoría femenina. La boda se canceló por decisión conjunta, y yo, la voz que siempre supe que era firme, vaciló 1 milímetro. Le debo al director Song una disculpa pública. No sé si todo el mundo lo escuchó. Yo sí. Y aunque no lo arregló durante 5 años, reubicó algo dentro de mí, como quien endereza un cuadro torcido, no para vivir allí, sino para dejar la casa en paz para la siguiente persona. Luis Rocha rompió su silencio mediante una citación. Demandó a la empresa reclamando daños morales. Los registros, las denuncias y el informe pericial fueron respuesta suficiente. El presidente Martins intentó revivir su figura en una columna periodística, pero solo renació como una nota al pie. Y la expresión cláusula Rocha permaneció en el código, no como un homenaje a él, sino como un recordatorio eterno de que los nombres también pueden convertirse en barreras protectoras. Al salir del edificio esa tarde, mi imaginación me llevó de la mano al lugar donde siempre me escondía, la iglesia de papel de los titulares. Volví a entrar en la nave de mi fantasía, pero ahora las flores no eran recibos ni los anillos sellos. Había bancos vacíos, sí, pero sin vergüenza. Caminé hacia el altar de mi propia vida y dejé allí un objeto invisible a cualquier otro ojo. Mi secreto, que ya no llevaría. La puerta se abrió y el viento llevó los pétalos hacia el cielo de cemento. Ya no era una iglesia, era una terraza en Yang donde caía el sol, y en esa terraza Jan me esperaba. Ganaste, dijo, apoyando los codos en la pared como si finalmente necesitara apoyo. Negué con la cabeza. Nadie gana solo. Solo dejé de perder gracias a mi silencio. Apartó la mirada hacia las antenas de la ciudad. Lo siento, Sonan. El nombre en sus labios ya no dolía como antes. Dolía como una cicatriz que recordaba en la piel lo que éramos. Yo también lo siento. Por mí. Por ser valiente en el trabajo y pequeño por mí mismo. Guardó silencio, como si reconociera una frase que quería decir. Si pido empezar de nuevo, empezó. Cerré los ojos un momento. Dentro, una película entera quería decir que sí. Pero la película era vieja, y la sala ahora tenía un programa diferente. Podemos empezar de nuevo, respondí. Los dos, ahora no. No había rabia en la frase. Había respeto. El respeto que nos faltaba cuando nos elegíamos sin luz. Regresé a casa esa noche a hacer las maletas. Mi padre me esperaba en el porche con la paciencia de quien ha visto el mar y ha aprendido a no gritarle a las olas. ¿Vuelves?, pregunté. Dejé la mochila en la silla, como si estuviera escribiendo una historia. Vuelvo, no como una carga, como una decisión. Me abrazó sin
Palabras, el abrazo de quien no necesita demostrar nada al mundo. Al día siguiente partí hacia el pequeño pueblo donde nació nuestra empresa, aferrada a dos pilares, el trabajo duro y el café fuerte. El grupo rival ya había plantado carteles, agitado cheques y prometido el cielo. Llegué con una propuesta diferente, una gobernanza abierta, una cabeza de puente con el banco, el caballero blanco de Singapur, vinculado a objetivos reales y con presencia local. Presenté, escuché, volví, rehice hojas de cálculo, lloré en el baño, reí en la fábrica y usé el resaltador en las nóminas como quien pinta un mapa. En 15 días le di la vuelta a la tortilla, no por genialidad, sino por la terquedad de una hija. Cerramos la puerta a la oferta hostil y abrimos ventanas a un futuro que, por primera vez, parecía escrito en primera persona. Meses después, regresé a Yang para una pequeña ceremonia. La instalación oficial del Comité de Integridad. La heredera del grupo Lee estaba allí, sin anillo, con un discreto brazalete y una calma que había aprendido a dominar. «Esto cambia nuestras vidas», susurró, «las nuestras y las de nuestros seres queridos», añadí. El discurso de Yang fue breve, ineficaz. Al terminar, caminó hacia mí sin público, y la ciudad entera cabía en el espacio que nos separaba. Gracias por mostrarme que el liderazgo no es cuestión de mármol. Gracias por firmar el acuerdo, incluso cuando te costó el guión que esperaban de ti. Sonrió de una forma nueva, pequeña, honesta, humana. No era una puerta que se abría para nosotros, era una ventana abierta para que circulara el aire. Y yo, que viví con las puertas entreabiertas durante años, prefería respirar. Al regreso mi celular vibró. «Puede, jefe». El canal interno explotó de mensajes. Una chica de finanzas escribió: «De mayor, quiero ser directora Song». Me detuve en la acera para sentir el impacto de esas 12 palabras. El mundo cambia lentamente hasta que de repente cambia para siempre. Y a veces, madurar es simplemente aprender a decir tu nombre sin complejos. El último día del año llevé a mi padre al mar. Nunca se va de vacaciones. Lo arrastré y se fue. Me senté con los pies en la arena y dejé volar mi imaginación una vez más. Esta vez no para escapar, sino para experimentar conversiones del futuro. Vi cómo la iglesia de papel se desmantelaba, hoja a hoja, hasta que solo quedó el cielo. Vi la sala del consejo con una silla extra, reservada para quienes siempre estaban de pie. Vi la fábrica de mi familia con nueva iluminación y mujeres ocupando lugares que antes no existían. Y me vi entrando en una habitación, cualquier habitación, con alguien a mi lado que no me pediría que guardara secretos. La escena terminó antes de revelar un rostro, y eso fue perfecto. El rostro puede ser lo que la vida trae. Lo importante es que mi mano está libre. A medianoche, los fuegos artificiales delineaban la orilla del mar. Mi padre me entregó un sobre arrugado, una de sus formas de guardar símbolos. Dentro, un antiguo anillo de bodas de mi madre, de oro fino y abollado por muchos años, para que lo uses en el dedo que quieras, o en ninguno. La risa surgió con naturalidad. Lo usaré como recuerdo, papá, en el dedo de la mano que firma. Él también rió. Firma, pero también da la bienvenida. Miré el metal que reflejaba la luz, y pensé que tal vez esto es el amor. Un lugar donde puedes estar completo sin convertirse en la sombra de nadie. Algún tiempo después, recibí un breve correo electrónico del Departamento Legal de Yang. La cláusula Rocha ha sido renombrada por el comité por votación unánime a cláusula Sonan. Simplemente respondí, gracias, y en mi interior escribí un libro. No porque necesite que las cosas lleven mi nombre, sino porque cada mujer que venga después sabrá que otra estuvo aquí antes, poniendo su nombre en juego y su voz por encima del ruido. Si al principio un anillo partió mi vida en dos, hoy no llevo ninguno para recordarme que no necesito metal para cerrar historias y abrir puertas.
Y si durante años fui una amante silenciosa, ahora soy una directora ruidosa, una hija que elige, una mujer que firma. El resto, incluido el amor, llegará cuando pueda caminar a mi lado en la luz. Si este final te conmovió, comenta Final Sonan. Suscribir y activar la campana. Dime, ¿quieres? Epílogo: escindir con la heredera y la nueva alianza. Compartir con alguien que necesita dejar de susurrar sobre su propia vida y ungüento para releer cuando necesites coraje.